Vamos a ver cómo funciona esta maquinaria de la desinformación con un caso muy concreto o con un espacio informativo muy concreto. Nos lo explica, nos lo acerca Gerardo Hernández Nordelo. Dice, noticias del cibercirco anticubano, una noticia de Cibercuba, uno de estos medios alineados con la política de bloqueo contra Cuba. 2 mujeres son asesinadas por hombres, pero solo una destapa una tragedia anunciada y la inacción del régimen ante la violencia machista. La otra no. ¿Y cuáles son estas dos noticias? Protagonizadas o digamos que tienen en el centro a mujeres cubanas asesinadas, por violencia machista. Cubana de 29 años fallece apuñalada en Kentucky y su expareja, padre de su hija, enfrenta cargos graves. Oye, es un periodismo Medido, muy limpio y medido. limpio. Noticia 2. Segundo feminicidio de 2026 en Cuba destapa otra tragedia anunciada en Granma y la inacción del régimen ante la violencia machista. Bueno, Qué cosa, el periodismo en su máxima expresión, y sobre todo aplicando un código deontológico informativo muy claro, ¿verdad? Sí, ¿Qué te parece? No, clarísimo. Ahí está, ahí se ve el doble rasero, la distorsión de la noticia, cómo cambia cuando se trata de Cuba, cómo cambia la narrativa, el lenguaje. Eso es lo que llega a la gente que no está bueno, la gente desinformada, pues claro, para crear alarma, para otra vez poner un elemento más sobre un sistema, un régimen, dicen ellos, siempre régimen, que es fallido, según la narrativa, que es un sistema fallido, pero no es equivalente cuando sucede lo mismo en Estados Unidos. Ya el lenguaje es otro, ya hay incluso hasta dulzura en la exposición del hecho, ¿no? Y Es aséptico, es como un sí, hospital, ¿no? Se pasa por encima sobre los asesinatos, sobre los incendios, sobre los accidentes, todo, todo, todo. Pero si cualquier cosa de esas pasa en Cuba, si alguien se tropieza, se rompe la cabeza, porque hay un bache, efectivamente, hay un bache, entonces es culpa del régimen cubano. Pero si pasa eso en cualquier otro país, bueno, primero no es noticia. no, que va. Pero si fuera noticia por la gravedad de los acontecimientos, a nadie se le ocurre, porque vamos, es que lo pondrían contra la pared con las orejas de burro y con 2 libros así en cada mano. Si se le ocurre decir que eso es culpa del régimen de Estados Unidos o de Colombia o de donde sea, pues no, sería ridículo. ¿Por qué no es ridículo entonces que cualquier noticia de estas vaya acompañada siempre de la culpabilización al sistema, al régimen o al gobierno cubano? José, hermano, tú sabes que ahora que déjame un minutico ahí. Eso que acabas de decir, lo han estado extendiendo incluso al deporte. Sea figuras del deporte cubano, o sea, el béisbol, etcétera, destacados, bueno, que están en el corazón del pueblo cubano porque han sido buenos atletas, pero bueno, por las circunstancias de la vida y toda esta guerra impuesta ilegalmente, hay que recordarlo, ilegal al pueblo de Cuba por parte del imperialismo de los Estados Unidos, pues han emigrado. Y algunos han emigrado y se han mantenido, no han ni una palabra en contra de Cuba, del gobierno, no, han ido a tratar de ayudar a sus familiares y están en Estados Unidos. Pues bueno, cualquier hecho que haya, por pequeño que sea, que alguno de estos atletas importantes que están en el pueblo, como he dicho, cualquier dificultad que haya tenido en Cuba, ya lo magnifican de Le tal forma. riñeron. Un día, Sí, un sí, día un entrenador sí, le dijo, eso sí, ya fue el régimen, sí, sí, que le exactamente. trató de reprimir. Es increíble, dice, ¿no? Y algunos se van más allá. No, pues el comunismo.
Pero señor, pero esta gente, pero bueno, lo que decimos, lo venimos diciendo, mentes colonizadas, mentes esclavas de una narrativa, se la traen y la repiten, encima la repiten. Hay un individuo que está buscando, hace una entrevista a un ex atleta y está buscando siempre, bueno, por allí tú y tenías carro, y no, porque si el carro no me... No, no, es que es la dictadura. Pero, señor, No, hace falta ser no, muy imbécil, pero o tener un público absolutamente ya colonizado, sí, 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 sí. permeable a cualquier tipo de Sí, mentira, sí, sí, es una cosa absurdo. tremenda, pero no se dan cuenta de que ahí, primero, no se puede hacer o no se debe hacer un análisis de la situación en Cuba sin mencionar la política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial. Y traer a colación, si alguien no se ha enterado, está vigente, está presente en cada acción del imperialismo de Estados Unidos, el memorándum del tristemente célebre Lester Mallory. Está vivo, es lo que quería. Ese memorando habla de eso, de crear hambre, desesperación en el pueblo cubano para que se levante contra su propio gobierno. Entonces, ya eso desde los primeros meses del triunfo de la revolución ya venían dando eso. Entonces, ¿cómo vas a comparar? Dice, el comunismo no sirve, pero es que no lo han dejado, tú no sabes si sirve o no sirve. No lo bloquees, no agredas a un pueblo que quiere construir su camino, un camino propio, no el que se diseñe en la Casa Blanca. Quiere tener una democracia propia, revolucionaria, participativa, no la que se diseña en la Casa Blanca, que por cierto es una falsedad. La democracia burguesa es una falsedad. La mayoría del pueblo no tiene una incidencia visible en las políticas de los gobiernos. No tiene en los mismos Estados Unidos ¿qué democracia? ¿Cuál? Si a quiénes son los que están, quién controla el poder, no solo el poder, sino las narrativas, quién controla el soporte económico de ese país, como también Occidente, Europa, es parecido. ¿Quién controla? Las grandes fortunas, el pueblo de a pie, como se dice ahora. Entonces, ¿qué participación tiene? Ir a votar cada 4 años y se acabó. Y muchas veces absolutamente engañado por campañas electorales donde te No. dicen que una fuerza política va a hacer A y lo que hace es B. Claro. Sí, Y sí, desde no, luego lo que dijo A no lo hace. Exactamente, pero aparte de eso, en el caso de Estados Unidos, que es ¿quiénes son los que controlan todo? Los La multimillonarios, billetera. o sea, un candidato, ¿quién puede acceder o sea, pelear por una candidatura para que pueda ser elegido? Que por cierto, no lo eligen directamente, eligen los compromisarios. ¿Quién, si no tiene un billete largo? Pues Y por lo tanto, los grandes sectores empresariales, bancarios. Exacto, el pueblo no tiene ninguna incidencia en las políticas del gobierno de Estados Unidos.